Bienvenidos a otra sesión de Camaleón Trading. El día de hoy vamos a estar hablando sobre análisis técnico. Aquí tenemos al frente lo que sería el ETF de XLK, es el sector tecnológico. Y hoy vamos a estar hablando sobre el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Empezando por ahí. El análisis técnico es un estudio que le hacemos a los gráficos, los cuales representan el movimiento de una acción o en este caso de un índice, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es estudiar cómo se comportan estas velas para tratar de interpretar los movimientos que esta va a hacer en el futuro. Y hay muchas maneras de interpretar este estudio de análisis técnico. Entre ellas va a estar los indicadores, la acción del precio y lo que sería soportes y resistencias. Todo esto con el fin de ayudarnos a identificar hacia dónde va a ir el precio en un futuro. Para esto quiero que empecemos a darnos cuenta un poco de cómo están formadas las velas. En este caso, lo normal sería establecer movimientos hacia el alza de color verde y movimientos a la baja de color rojo, ¿sí? Entonces cada vez que vemos una vela verde significa que el precio subió cierta cantidad de puntos. Y cada vez que vemos una vela roja, vemos que el precio bajó cierta cantidad de puntos. Y así de esta manera podemos ver que los mercados se componen no solo de días verdes, sino también de días rojos. ¿Qué quiere decir esto? Que los mercados no siempre suben. Y es más, es muy común ver que los mercados bajen, luego vuelvan a subir, luego hagan un máximo, que ya hablaremos sobre qué es un máximo, qué es un mínimo. Y luego después de eso vuelvan a bajar y así sucesivamente. Este tipo de cosas debemos de tenerlas en cuenta a la hora de analizar un gráfico. Entonces vamos a hacer nuestro primer análisis o el análisis más básico de todos, que sería el análisis por indicadores. Bien, nuestro primer indicador se llama Moving Average. El Moving Average es una simple suma y división sobre los movimientos que pasaron en la cantidad de velas anterior. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Entonces vamos a darle doble clic aquí en nuestra media móvil y esta media móvil nos dice que tiene una longitud de alrededor de 5 candelas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a coger desde la actual, desde esta candela, va a coger las 5 hacia atrás, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, las va a sumar y las va a dividir sobre 5. Es así de simple. Y eso es lo que nos muestra la línea básicamente, de las primeras 5, 5, 5. Recuerden que nosotros trabajamos sobre temporalidades de un día. Significa que si son 5 candelas hacia atrás, eso significaría 5 días antes, ¿correcto? Entonces en 5 días antes se sumaron los movimientos que se hizo durante los 5 días anteriores y luego después se dividieron y eso nos dio este promedio que está verificado pues en esta media móvil, se llama así. Pues si ponemos 90 como el factor que identifica las velas en el pasado, significa que en esas 90 velas, como estamos en un día, cada velita, o sea, cada vela sea roja o verde, significa un día. Eso quiere decir que 90 serían 90 días, ¿correcto? Vamos a darle a aceptar y vamos a ver cómo estos datos van a cambiar en el sentido en que ahora voy a hablar los 90 días anteriores. ¿Y 90 días cuántos serían? 90 días serían alrededor de 3 meses. Recuerden que pues esto sería 30 días, más o menos es algo así como 3 meses, en donde se evalúan las velas de hace 3 meses, se suman y se dividen. Y esto nos puede ayudar bastante para identificar la dirección hacia donde el precio va a ir. ¿Cómo identificamos la dirección en este tipo de indicadores? Pues son bastante sencillos. Podemos identificar que cuando el precio sobrecruza hacia abajo, por debajo, la media móvil quiere decir que va a ser un movimiento hacia la baja. Y cuando el precio sobrecruza hacia arriba, se supone que es un movimiento hacia el alza. Eventualmente, en temporalidades grandes, esto suele ser muy bueno. ¿Por qué? Porque nos pueden identificar movimientos a largo plazo en direcciones de varios días, semanas o incluso meses, ¿correcto? Entonces podemos ver que esta media móvil nos puede identificar los movimientos que puede tener el precio. ¿Qué es lo que pasa?
Si tenemos temporalidades más bajas, ¿qué quiere decir esto? Aquí no es. Vamos a configurar las temporalidades bajas. Si pasamos de un día, no sé, tal vez a 4 horas, vamos a ver que hay mayor cantidad de velas porque ahora cada velita significa 4 horas y que pues ahora la media móvil va a ser sobre 90 velas hacia atrás. Como cada vela son 4 horas, cada una de estas velitas son 4 horas, eso significaría que está evaluando de 90 por 4, 36, 360 horas. ¿Correcto? Está evaluando 360 horas en el pasado y a través de esas 360 horas en el pasado nos indica hacia dónde es probable que se mueva el precio. Pero ¿qué es lo que pasa? Como se mueve bastante, nos puede dar bastantes entradas falsas. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque la temporalidad empieza a afectar y entre yo más baje de temporalidad, pues más entradas falsas nos va a brindar este activo. Y vamos a verlo aquí a continuación. ¿Listo? Vamos a ir acá, vamos a cambiar de temporalidad de 4 horas a, no sé, pongamos 5 minutos y vamos a ver que va a haber mucha más cantidad de velas. La misma media móvil se evalúa sobre esos, siempre se va a evaluar sobre los 90 velas en el pasado y eso quiere decirnos que serán, independientemente de la temporalidad que evalúe, siempre va a evaluar las 90 velas hacia atrás. En este caso, como son 5 minutos, pues va a evaluar 5 por 90, pues serían 450 minutos. Esta ya no se evalúa 450 minutos. Y eventualmente, como ven, podemos tener entradas falsas de movimientos que esperábamos que se fuesen hacia el largo, luego fueron a la baja, luego al largo, luego a la baja y luego al final al largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos más entradas falsas debido a la temporalidad que usamos. Entonces, ¿dónde es recomendable usar los indicadores? Porque existe una polémica grande de si los indicadores funcionan o no dentro de los mercados. Hay unos que afirman que sí, otros dicen que no, otros dicen que es muy superficial. Lo interesante de esto es que, como digo, todo tiene un papel fundamental dependiendo de la temporalidad en la que la usemos. Si nuestra temporalidad es mayor, tenderán a funcionar más cosas y entre ellas los indicadores. ¿Sí? Vamos a tener menos entradas porque eventualmente no será lo mismo evaluar entradas de 450 minutos con entradas de 3 meses. Vamos a verlo acá. De un día, pum. No va a ser lo mismo. Y lo importante. Vamos a ver. Listo. No va a ser lo mismo. Porque eventualmente van a ser menos entradas. Pero van a ser menos tramposas, por así decirlo, las entradas. Vamos a tener menos entradas falsas por la temporalidad. ¿Y qué pasa si lo llevamos a una temporalidad mayor? Vamos a ver. Vamos aquí. Vamos a ver qué pasaría si lo subo a una semana. Pues vamos a tener aún menos entradas. Pero miren que nos va a sacar en las caídas y nos va a meter en las subidas. O sea, va a tener menos entradas falsas. A eso me refiero. Vamos a tener menos entradas falsas y eso es lo realmente importante aquí. Que lo que estamos buscando como tal es llegar a tener menos entradas falsas. Para eso, pues lo más fácil sería subir de temporalidad. Yo lo hago en un día porque mi forma de invertir es a mediano, no tan largo placista, pero sí es mediano plazo. Y por eso lo utilizo en un día. Además de que me brinda muy buenas entradas en un día. Y en esto consiste este primer indicador, ¿correcto? Este primer indicador solo consiste básicamente en evaluar las 90 días o la cantidad de días que ustedes le digan, o de velas que ustedes le indiquen. La suma las divide y nos saca esta media móvil, ¿correcto? Ese es uno de los indicadores más básicos, más bases que existe dentro de los mercados financieros. Bien, nuestro segundo indicador se llama Bollinger Bands, ¿sí? ¿Qué significa? Esto fue creado por el autor, le pusieron así su nombre, Bollinger. Y Bollinger nos habla sobre algo llamado desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto tiene un montón de fórmulas matemáticas, pero básicamente la idea se trata de lo siguiente. Cuando el precio se salga de estas bandas que está contenido el precio y luego vuelva a retornar dentro de las bandas, es un buen momento para invertir. ¿Por qué? Porque estas bandas están hechas con desviación estándar de 2. ¿Qué quiere decir eso?
que la gran cantidad de datos, digamos un 95% de los datos, van a estar dentro de las bandas de Bollinger, y solo un 5% va a estar por fuera de las bandas de Bollinger, ¿sí? Cuando el precio esté por fuera de las bandas de Bollinger, será un buen momento para esperar a cuando regrese y se meta dentro de las bandas para poder invertir a largo plazo. Esto solo pasa cuando tenemos típicas correcciones, lo normal, pero existe un problema que yo creo que ya muchos ya lo habrán visto, y es que cuando hay una crisis, digamos en este caso, cuando hay una crisis, miren lo que pasa. El precio sale, luego vuelve a salir, vuelve a entrar, vuelve a salir, vuelve a entrar, vuelve a salir, vuelve a entrar, ¿correcto? Entonces, no es tan certera cuando ocurren casos de crisis financieras. ¿Dónde sí es certera? Pues en los casos más normales de todos, que es cuando existe un movimiento hacia el alza dentro de los mercados. Vemos que los movimientos hacia la baja pues son buenos momentos para poder volver a reingresar hacia el mercado y poder buscar esas subidas que esperamos del mercado. Entonces eso es muy bueno, es muy bueno en momentos normales de mercado. Pero cuando tenemos crisis financieras como la estamos viviendo, estamos en términos de crisis, pues vemos que el precio siempre va a tender a salir de esta banda de Bollinger. Hay otros que utilizan esta media móvil de Bollinger para poder establecer entradas en el largo plazo y poder pues establecer entradas hacia el alza o hacia la baja en dados casos, ¿sí? Esperando que si va hacia el alza va a tocar la banda superior y que si va hacia la baja va a tocar la banda inferior, y así establecer las posiciones de ganancia, ¿correcto? Si les ha gustado este video, por favor recuerden darle un like, suscribirse y comentar. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y tenemos aquí abajito en nuestra descripción el libro totalmente gratuito de cómo piensa un inversor a largo plazo. Por favor, si quieren léanlo, está muy bueno, muy chévere, y nos vemos en una próxima. Adiós.